Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de Pablo. Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 13. Video 94. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. En esta iglesia multicultural había maestros y profetas. Los maestros enseñaban la palabra de Dios, desde Génesis, pasando por los patriarcas, reyes, jueces y profetas, además de todas las enseñanzas de Jesús. Los profetas animaban a la iglesia con una visión de la historia pasada, aplicada en su presente y proyectada hacia el futuro. El Nuevo Testamento no estaba terminado aún, y Dios hizo revelaciones especiales a estos profetas que ahora forman parte de la Biblia. Dios ya nos ha revelado todo lo que tenemos que saber del pasado, del presente y del futuro. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado». El Señor llamó a Bernabé y Saulo para que dejaran la iglesia de Antioquía y llevaran la palabra de Dios a otros que nunca habían oído de Jesús, el Mesías Salvador. El Espíritu Santo les recordó el mandamiento que el Señor Jesús dio a todos sus discípulos antes de volver al cielo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y haced discípulos de todas las naciones». Las naciones bíblicas son etnias, con su propia raza y lengua. Jesús ya había dicho a Pablo en su conversión que lo enviaría a países lejanos para dar testimonio ante judíos, gentiles y reyes. En este tiempo, la responsabilidad de predicar el Evangelio y hacer discípulos es nuestra. Así como hemos recibido la palabra de Dios, debemos compartirla, especialmente con los que nunca han oído. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Los líderes de la iglesia impusieron sobre ellos las manos, indicando que estaban comprometidos con la obra que Dios les había encomendado, que ellos iban en representación de la iglesia de Antioquía y los apoyarían con sus oraciones y sustento económico. Todas las iglesias cristianas deben enviar sus propios misioneros y darles apoyo espiritual y económico. De esta manera, cumpliremos el propósito de Dios de bendecir a todas las etnias de la tierra. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos como ayudante. Ellos predicaban primero a los judíos, porque eran el pueblo escogido por Dios, a quienes les había dado su promesa de un Salvador. Los judíos en Chipre podían haber oído de Jesús de Nazaret y que había sido crucificado, pero tal vez no sabían que había resucitado y estaba sentado a la diestra de Dios. La forma en que enseñaban en las sinagogas era primero recordarles las profecías del Antiguo Testamento respecto al Salvador prometido, y luego mostrar a la gente cómo Jesús de Nazaret había cumplido todas esas profecías. También había gentiles que se habían convertido al judaísmo, se hacían circuncidar y se les llamaba prosélitos, y otros que asistían, pero no eran circuncidados, conocidos como temerosos de Dios. Estos eran los más receptivos al Evangelio. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios.
Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: «Mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. ¿Por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol». Inmediatamente, Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano, porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. Muchos judíos en este tiempo tenían dos nombres. Uno era su nombre judío o hebreo, y el otro su nombre romano en latín. Marcos era el nombre romano de Juan. De este momento en adelante, Lucas, el escritor de este libro, llama a Saulo por su nombre romano, Pablo. Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé cuando llegaron a Perge y volvió a su hogar en Jerusalén. Posteriormente, Marcos fue usado por el Espíritu Santo para escribir uno de los 4 evangelios. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí, el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. «Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora». Entonces Pablo se levantó y, pidiendo con la mano que guardaran silencio, dijo: «Escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto. Y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años y destruyó 7 naciones en el país de Canaán para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios, durante 40 años, les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde, Dios quitó de su pueblo a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo: «He encontrado que David, hijo de Jesse, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero». Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: «Yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros, pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías. Y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara matarlo. Luego, cuando ya había hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia,
La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido a nosotros que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera al decir en las Escrituras: cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres y que su cuerpo se descompuso. Pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de Él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Tengan pues cuidado, para que no caiga sobre ustedes lo que escribieron los profetas. Miren, ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Pablo predicó una vez más del Antiguo Testamento, recordando a las personas las promesas de Dios de enviar a un Salvador, quien sería descendiente de David. Luego Pablo les dijo que Dios había cumplido su promesa porque había enviado al Salvador prometido. Pero los judíos y sus líderes rechazaron a Jesús y lo crucificaron. Fue sepultado, pero al tercer día Dios lo resucitó entre los muertos, de modo que todos los que crean puedan ser perdonados de todos sus pecados y aceptados por Dios por medio de Él. Pablo les dijo que nunca podrían hacerse aceptables a Dios por obedecer la ley dada a través de Moisés, porque nadie puede obedecer la ley completa y perfectamente. Pero Pablo les aseguró que a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a todos los creyentes se les perdonan sus pecados y son aceptados por Dios como justos. La gran mayoría de los judíos rehusaba creer y confiar en Jesús como su Salvador, y pensaban que serían aceptados por sus propios esfuerzos de obedecer las leyes dadas por Moisés. Pero muchos gentiles se daban cuenta de su pecaminosidad e impotencia, así que no confiaban en sí mismos, sino en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: Teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Porque así nos mandó el Señor diciendo: Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé, para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente, y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría
y del Espíritu Santo. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿A dónde les dijo el Señor Jesús a sus apóstoles que fueran para ser sus testigos? A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta número 2. ¿Qué estaban haciendo Bernabé y Pablo en Antioquía antes que el Espíritu Santo los llamara para ir a predicar a las personas que no habían oído del Salvador? Eran maestros en la iglesia de Antioquía. Enseñaban, guiaban y animaban a la asamblea de los creyentes. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre maestros y profetas? El Espíritu Santo enseñaba a los profetas cosas nuevas que el Señor quería que su iglesia supiera. Los maestros enseñaban el Antiguo Testamento y las cosas que el Espíritu Santo ya había dicho a los apóstoles y profetas. Pregunta número 4. ¿Dónde están guardados los escritos de los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva, para que nosotros los leamos, entendamos, creamos y obedezcamos? En el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia. Pregunta número 5. El Evangelio ya había sido predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y Antioquía. ¿Qué otros lugares distantes alcanzaron Pablo y Bernabé en su primer viaje? En Chipre, Salamina y Pafos, en Pisidia, Antioquía y Iconio. Pregunta número 6. ¿Quién es responsable de continuar la obra de hablar a todos acerca del Señor Jesús? Cada cristiano. Pregunta número 7. ¿Por qué colocaron los líderes de la iglesia sus manos sobre Bernabé y Pablo? Para mostrar que ellos y la iglesia estaban de acuerdo con la obra que Bernabé y Pablo iban a hacer, y que la iglesia oraría por ellos y les ayudaría en todas las formas posibles. Pregunta número 8. ¿Por qué fueron Bernabé y Pablo con las buenas nuevas primero a las sinagogas? Porque la promesa del Salvador había sido dada a los judíos. El mensaje de que Él había venido debía ir primero a ellos y luego a los gentiles. Pregunta número 9. Usualmente, ¿qué enseñaban los apóstoles en las sinagogas? Recordaban a los judíos las muchas cosas que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que le sucedería al Salvador prometido, y luego decían a la gente cómo todas esas profecías habían sido cumplidas en la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.